Estamos acá, esta es la iglesia de Jesucristo, haciendo lo que nos concierne, anunciando que Cristo viene, anunciando que el Señor quiere salvarte. Voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí porque recibieron la invitación a esta actividad? ¿Pueden alzar su mano? Arriba, arriba. ¿Cuántos de los que están aquí están porque decidieron aceptar la invitación? Bueno, esta actividad fue preparada para usted. Esta actividad fue preparada, toda esta logística, toda esta gente, estos servidores que están acá, fuimos enviados por el Señor para decirte que Dios quiere salvarte, para decirte que Dios quiere tu vida. Y bueno, yo estoy anunciando, esta franela dice Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Y nadie lo detiene. Este es el anuncio que no pierde vigencia. Este es el anuncio que es actual en cualquier siglo y en cualquier década. Estamos anunciando la venida del Señor y esa venida es un hecho y está cerca. Más cerca hoy que ayer. Nosotros lo podemos ver. Las señales se están cumpliendo. Las señales se están cumpliendo. Este jueves 20 de agosto hubo un terremoto en Perú. Dicen las noticias de magnitud 7.2. Y el pasado viernes 14 de agosto hubo también fuertes terremotos. Uno en Indonesia que dejó víctimas fatales y otro en España que solo dejó daños materiales. Amados, la tierra está rugiendo. La tierra está anunciando que el tiempo se está cumpliendo. En lo que va de año, del año 2026, se han registrado en el mundo 12 terremotos de magnitud superior a 7. Entre estos se encuentran los ocurridos aquí en Venezuela y el ocurrido en Colombia. Así que el fin está cerca. El fin está cerca. De hecho, la tierra misma está anunciando que el fin está cerca. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Familias, hermanos, vecinos, amigos, estamos seguros que esta palabra está corriendo. Y que no solo está siendo recibida por las personas que estamos reunidas acá, sino que los vecinos están oyendo, porque Dios tiene propósito de salvación. Nosotros nos encontramos en los dolores de parto. Ya entendí. Ok, nosotros nos encontramos en dolores de parto. Dice la Biblia, principios de dolores. Podemos pensar y recordar que la gente dice, pero es que esto ha sucedido siempre, pero es que desde cuándo están diciendo que Cristo viene y no llega. Amados, pero resulta que si la Biblia está comparando estos tiempos con dolores de parto y principios de dolores, debemos entender que un parto es un proceso que lleva tiempo y que al principio las contracciones son esporádicas, son distantes, pero en la medida en que ese parto se va desarrollando y avanza, esas contracciones son más seguidas y más intensas. Y yo particularmente creo que estamos en ese aumento de frecuencia de las contracciones y de la intensidad de estas. Hay un caos global, definitivamente. Hay una crisis
mundial, desde donde lo miremos y en todas las áreas. Desastres naturales en diversos lugares, el sol ha aumentado su calor, los días son más cortos, hay guerras, amenazas de guerras, pestes, enfermedades raras, la maldad está aumentando, el amor se está enfriando, los matrimonios y las familias están en peligro de extinción. Actualmente para la juventud, jovencitas y jovencitos, no es un deseo o un atractivo casarse, formar un matrimonio, formar una familia, porque estamos en una crisis social. Estamos en un caos social. Cada vez hay más hijos que crecen solos, sin figura paterna, en algunos casos sin figura materna, sin que se les enseñen valores, sin que se les oriente. Entonces estos hijos crecen solos, se desvían y se pierden. Son señales que estamos viviendo y que estamos viendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú, vecino, que nos escuchas? Amigo que fuiste invitado a esta campaña evangelística porque Dios quiere tu corazón y quiere cambiar tu vida. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a decidir tú en medio de este caos? ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar ante tanta disfuncionalidad, ante tanta crisis? Tú que seguramente eres padre de familia, eres esposo, o que seguramente eres madre o abuela o estudiante o trabajador, lo que sea que seas, es necesario tomar una decisión. Y nosotros traemos hoy la oportunidad de que tú decidas por ti y por tu familia. Porque hemos traído la buena noticia. En medio del caos, en medio de la crisis, en medio de este desastre climático que estamos viviendo, en medio de los antivalores que reinan en las familias, la Iglesia de Jesucristo trae la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo vive. La buena noticia es que Cristo quiere salvarte a ti y a tu familia. Quiere salvarte a ti y a tu casa, tu hogar. El Señor quiere transformarte. Esa es la buena noticia. Pero para que tú la recibas, es necesario reconocer que lo necesitas. Dice la Biblia que todo el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Te ha dado temor en algún momento? ¿Ha temblado la tierra? ¿Han pasado cosas? En algún momento tal vez te ha dado temor, te ha dado miedo de perder la vida, te ha dado miedo de vivir algo difícil. Bueno, el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros, los hermanos que estamos aquí, sabemos lo importante que es contar con el Dios vivo. Nosotros sabemos lo importante que es saber que podemos clamar a Él y que Él nos responde. Nosotros sabemos lo maravilloso que es saber que nuestra vida está guardada en Él y que Él es nuestra protección, como lo decía la hermana ahora leyendo el Salmo. Jehová es mi luz
y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Y eso es lo que el Señor quiere que todos sepamos y que todos proclamemos. Jehová es mi luz y mi salvación. Mis amados, hoy venimos a decirte esta buena noticia es que el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado. Está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Y es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios que tú, que tu familia, que nosotros creamos en este anuncio. Es el propósito de Dios que nosotros creamos en el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Eso es lo que significa evangelio. A ver, voy a hacer esta pregunta. ¿A cuántos les gusta recibir malas noticias? ¿Ah? ¿Hay alguien aquí que le guste recibir malas noticias? No, ¿verdad? Ah, ¿y a cuántos les gusta recibir buenas noticias? ¿Verdad que las buenas noticias son buenas? Las buenas noticias son refrescantes. Las buenas noticias alegran la vida, traen gozo al corazón. Bueno, mis amados, nosotros venimos a traer esta buena noticia. El evangelio es eso, buenas noticias. Pero es lamentable que le cerremos la puerta a esa buena noticia. Es lamentable que nos prediquen, que nos hablen, que nos busquen, que nos fuercen, pero nosotros decimos no quiero, no voy a asistir, no puedo. Mis amados, a todos nos pasa, a todos nosotros, hermanos que estamos aquí. Creo que todos tenemos por experiencia, o la mayoría tenemos por experiencia, que no a la primera vez aceptamos el llamado, que no a la segunda vez decidimos recibir a Cristo en el corazón. Tal vez pasaron muchas oportunidades, tal vez pasaron años desde la primera vez que nos fue predicado el evangelio. A ver, ¿qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Las noticias que estamos dando hoy. Tal vez nosotros, al cabo de los años, decidimos recibir al Señor. Decidimos atender al llamado. Y creo que todos nosotros estamos arrepentidos de no haberlo hecho antes. Porque si lo hubiésemos hecho antes, por ejemplo, en mi caso, me empezaron a predicar a los 13 años de edad. Y fue a los 25 años de edad que decidí abrir mi corazón. Ya tengo 44 años y los años en el Señor son los mejores de mi vida. Los años en el Señor son los mejores años que cualquier persona puede vivir. Entonces, nosotros vinimos a eso, a presentarte esa buena noticia, a decirte que Dios está vivo, a decirte que el Dios verdadero, el Dios que enseña la Biblia, es un Dios que está presente. Es un Dios que no está lejano. No es el Dios de la cultura. No es el Dios de las películas. Es el Dios verdadero. El Dios que tiene ojos para ver. El Dios que tiene oído para oír. El Dios que tiene boca para hablar.
Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el verdadero Dios, el que nos llama a tener una relación con Él. Una relación que no se basa en repetir una oración, en hablar con un Dios que no sabemos si está, si escucha, si está presente. No, no, no. Dios hoy te dice: epa, estoy vivo. Quiero tu corazón, quiero que me conozcas, quiero hablarte, quiero salvarte, quiero rescatarte del caos que está viviendo este mundo. Es necesario que nosotros sepamos que el anuncio del reino de Dios significa eso: conocer al rey de ese reino. Y el rey de ese reino es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo, porque Jesucristo es la esperanza. Dice la Biblia que Jesucristo es la esperanza viva. Pero la gente decide seguir sufriendo. La gente decide seguir viviendo en oscuridad. La gente decide seguir viviendo sin esperanza. Pero nosotros no dejaremos de anunciar que Cristo es la esperanza. Nosotros no dejaremos de anunciar como iglesia suya que Cristo es paz. Nosotros no dejaremos de anunciar que Cristo es orden. Nosotros no dejaremos de anunciar que Cristo es perdón y reconciliación, y que eso es lo que quiere para tu vida. Entonces, si escuchas este mensaje, no endurezcas tu corazón. Este es el tiempo. Amén. No solo la iglesia de Jesucristo lo está predicando, la tierra misma está gritando: el tiempo está cerca. Busca del Señor. Entonces, fíjense que en la Biblia hay relatos que nos enseñan que cuando Cristo iba a empezar su ministerio, cuando Cristo estaba en este mundo de carne y hueso, en carne y hueso, Juan el Bautista anunció lo siguiente. En Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista era el primo del Señor y él estaba preparando el camino. La salvación en persona, que era Cristo, venía detrás de él. Y su anuncio era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos viene detrás. Es el que viene, del cual no soy digno de desatar sus sandalias, y mucho menos soy digno de bautizarle. Pero el Señor se bautizó con Juan, y Juan entonces anunciaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista estaba preparando el camino. En ese mismo evangelio, en el capítulo 4, versículo 17, fue el mismo Señor Jesucristo quien hizo el anuncio. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no era Juan el Bautista preparando el camino. Ahora era el mismo Señor. Ahora era el mismo Rey de ese reino, diciendo, anunciando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Arrepiéntanse porque el reino de los cielos llegó. Está aquí, está entre nosotros y está abierta la invitación para todo aquel que quiera disfrutar de ese reino. Venga, venga. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, también el Señor Jesucristo, el Rey de ese reino, también lo dijo. Dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? Del reino de Dios. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Lo voy a volver a repetir. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice lo siguiente: arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Wow, lo está diciendo el Señor, el Rey, el que es verdad, el verdadero, el que es verdad. El tiempo se ha cumplido. El tiempo estratégico para el reino de Dios es ahora. Ahora es su tiempo de oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad de recibir el reino de Dios, de participar del reino de Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Quisiera decirte con mucho respeto que no dejes pasar este tiempo, que no dejes pasar esta oportunidad. Porque si tú recibiste una invitación, un panfleto, si algún vecino, hermano de la iglesia de restauración, familiar, llegó a tu casa para invitarte a la iglesia, a esta actividad, es porque Dios ha presentado su tiempo para ti. Su tiempo para que tú tengas en Él refrigerio, para que tú tengas en Él paz, para que tú tengas en Él salvación. ¿Qué significa el reino de Dios? Si nosotros somos sabios, si nosotros somos inteligentes, no dejaríamos pasar esta oportunidad. El reino de Dios es maravilloso. Voy a leer Lucas 7 a partir del 21. Dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. En esto consiste el reino de Dios. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Esto es el reino de Dios. La ansiedad sana, la depresión sana, la tristeza se va, la desesperanza desaparece. Eso es el reino de Dios. La Biblia dice que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. En eso consiste el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Está escrito:
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, en medio del caos que está arropando al mundo, en medio de la crisis social que vivimos como humanidad, como planeta, se anuncia el reino de Dios. Se anuncia que justicia, gozo y paz ha llegado al mundo. Desde que Jesús, como Dios, se encarnó. Justicia, gozo y paz están entre nosotros. Es posible en medio del caos. Es posible en medio de la crisis. Es posible en medio de la oscuridad, de la disfuncionalidad de este mundo, de la enfermedad de este mundo. Es posible disfrutar de justicia, paz y gozo, porque de eso consiste el reino de Dios. Donde está el reino de Dios, todo cambia. Miren, el anuncio es: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está entre nosotros. Arrepiéntanse porque justicia, gozo y paz hay en medio de nosotros para el que reciba la buena noticia, para el que reciba el evangelio. Donde está el reino de Dios, todo cambia, mis amados. Cambian las personas, cambian los matrimonios, cambian las familias, cambian las relaciones, cambian los entornos, cambia el corazón. Donde está el reino de Dios, cambia el corazón. Es necesario que nuestro corazón sea transformado para poder disfrutar del reino de Dios. Es necesario que nosotros permitamos que Dios cambie nuestro corazón para que justicia, gozo y paz venga a nuestro corazón, venga a nuestra vida, venga a nuestras familias. Donde está el reino de Dios, todo cambia, todo es transformado, todo es sanado. Hay orden, hay amor, hay respeto, hay honra en los hogares. Cuán necesario es todo esto en este tiempo, porque estamos viviendo tiempos difíciles, donde los hijos quieren darle órdenes a los padres. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde el corazón de los padres se ha volcado en contra de los hijos y el corazón de los hijos en contra de los padres. Donde en las familias se hablan distintos idiomas, no hay entendimiento. Las familias se rompen. Las estadísticas de los divorcios aumentan. Pero nosotros estamos anunciando el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, con el reino de Dios, hay sanidad, hay orden, hay amor, hay respeto, hay honra en los hogares, en las familias. Hay reconciliación, hay perdón, hay paz, hay salvación. Hay salvación. Pero para que esto pueda suceder, para que el reino de Dios venga a nosotros, hace falta algo. Porque si estuvimos atentos y nos dimos cuenta, las 3 citas bíblicas que dimos ante el anuncio del reino de Dios, dicen algo importante. El reino de Dios implica una acción de nuestra parte. Hay una invitación. Vamos a ver si estamos aquí. Dijimos: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que tiene que haber? Arrepentimiento. Arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio. La palabra nos manda a arrepentirnos para poder disfrutar del reino, para recibir ese reino. La palabra arrepentimiento viene de un término que se llama metanoia. Metanoia, que significa cambio, significa transformación. Eso es lo que significa arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo un pesar o una tristeza por fallar. No, no, no. Eso es remordimiento. El remordimiento es el sentimiento que tiene, por ejemplo, una persona adicta al alcohol, que el fin de semana toma, bebe, pierde la cordura y hace destrozos en su casa y probablemente golpea a la mujer y a los hijos. Y cuando pasan las horas que despierta y ve lo que hizo, entonces se siente triste, dolido y avergonzado por lo que pasó. Incluso ese pesar del remordimiento puede hacerlo prometer que no lo hará más. Pero solo falta que llegue el siguiente fin de semana para que nos demos cuenta que vuelve a repetir el mismo ciclo, el mismo patrón, porque no hubo arrepentimiento. Hubo solo un remordimiento, una vergüenza, una tristeza por haber fallado. Pero el verdadero arrepentimiento es aquel que transforma, que cambia, que la persona dice: hasta aquí, hasta hoy, a partir de este momento, soy una persona nueva, soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva. Mis amados, el arrepentimiento significa un cambio radical de corazón, de mente y de dirección. Y esto es necesario para poder alinearnos a la manera de vivir de ese nuevo reino. Sí, es necesario cambiar el corazón, cambiar la mente, cambiar la voluntad, cambiar la dirección, para que nos podamos alinear a la nueva manera de vivir que enseña ese reino. Jesús es el reino. Él nos da una nueva manera de vivir. Los ciegos ven, los cojos andan, los que hurtaban dejan de hurtar, los que mentían dejan de mentir, los que hacían daño dejan de dañar, el que bebía deja de tomar, el que se prostituía deja de prostituirse. Hay un cambio, hay una transformación. Jesús es el rey de ese reino. Y para disfrutar de ese reino es necesario hacer de Jesús el Rey y Señor de tu vida. Porque solos no podemos. Él es el que provee la capacidad dada por el Espíritu para cambiar, para nosotros ser transformados, para que nuestra mente sea renovada. Para disfrutar de ese reino es necesario creer en Jesús, creer en Él. Para disfrutar de ese reino es necesario creer en este evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es evangelio? Bueno, para disfrutar de ese reino es necesario creer en el evangelio y recibir a Cristo
como el Señor y como Rey de nuestras vidas. Estar dispuestos a ser transformados por Él y reconocer que tenemos necesidad de Él. Dice la Biblia en Mateo 5, versículo 3, es la primera bienaventuranza. Dice: bienaventurados, bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué está diciendo la Escritura? Una vez más nos menciona el reino. Y nos está diciendo que son dichosos, que son felices aquellos que reconocen su necesidad de Dios, la necesidad que tienen sus familias del Señor. ¿Por qué? Porque quienes reconocen su necesidad de Dios, el reino de Dios les pertenece. Y voy a hacer esta pregunta. ¿Hay alguien aquí que luego de escuchar el mensaje, que tal vez no es el primer mensaje que escuchas, que tal vez no es la primera vez que te predican y te dicen que Cristo quiere salvarte? ¿Hay alguien aquí que reconoce que necesita de Dios? ¿Hay alguien aquí que reconoce su necesidad de Dios? Levante la mano por un momento. Yo reconozco mi necesidad de Dios. Los hermanos aquí que están sirviendo, que han orado por tu corazón, que han orado por tu alma, reconocemos que tenemos necesidad de Dios. Bueno, el reino de Dios es para nosotros. El reino de Dios es para quienes reconocemos nuestra necesidad de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Que justicia, gozo, paz, orden, sanidad, perdón, reconciliación es para quienes reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y si nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, entonces el Señor nos puede hacer hijos legítimos suyos. Pero para eso tenemos que hacer dos cosas que hoy les vamos a enseñar. Porque si tú estás reconociendo tu necesidad de Dios, entonces el reino de Dios te pertenece. Justicia, paz y gozo, perdón, reconciliación, orden, son para ti en esta noche. Son para tu vida en esta noche. Son para tu familia en esta noche. Aún lo más difícil, lo que tú pienses que se ha perdido, Dios lo puede restaurar, porque su reino está aquí. Porque su palabra hace nuevas todas las cosas. Entonces hay dos cosas que debemos hacer en ese reconocimiento de Dios que tenemos, y para poder disfrutar de ese reino que nos pertenece, si en verdad reconocemos la necesidad que tenemos del Señor. Bueno, para que seamos sus hijos legítimos y hacernos herederos y coherederos de salvación, necesitamos dos cosas. Necesitamos creer y necesitamos recibirle. Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amados, la Biblia nos está indicando dos cosas para ser hechos hijos legítimos de Dios: creerle y recibirle. Creer en su nombre
y recibirle. Quiero hacer esta segunda pregunta. ¿Hay alguien aquí que quiera recibirle? ¿Hay alguien entre nosotros que ha creído en esta buena noticia? ¿Que ha creído en el Evangelio? ¿Hay alguien aquí que quiera recibir al Señor? Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, te adoramos. Dice la Biblia, pueden ponerse de pie por un momento e ir pasando al frente. Ajá. Pueden ir pasando al frente los que han escuchado a este anuncio y quieren recibir el reino de Dios. Qué bueno, son jóvenes. Si lo reciben hoy, estoy segura que muchas malas decisiones no van a ocurrir y que muchas lágrimas no van a salir. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, nosotros trabajamos para Dios. ¿Quiénes? Nosotros, los servidores. No menosprecien el amor que Dios les está demostrando. Dios dice en la Biblia, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Hoy es el día en que Dios puede salvarte. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más entre nosotros que quiera aprovechar esta oportunidad, esta noche de salvación, esta noche de arrepentimiento, esta noche de recibir al Rey de ese reino? Podemos levantar nuestras manos. Podemos orar, iglesia. Orar y adorar al Señor. Porque en este día, en esta noche, Dios trae salvación. Dios trae salvación para ti. Dios trae salvación para tu familia. Dios trae salvación para tus hijos. Tu nombre, enseño a mis hijos a adorar. Siempre levanto mi mirada a ti, mi Dios, que siempre reinará. Solo a ti, mi Dios, a ti, mi Dios, que siempre reinará. Estamos acá, esta es la iglesia de Jesús.